con el doctor José Agustín Fernández. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día para ustedes. Un placer saludarles, estar de nuevo en comunicación. Doctor, te estamos molestando por la decisión ayer en Cámara de Diputados con relación a la oficiosidad que se mantiene con ciertas restricciones y a ver un poco a esto que a mí particularmente me parece muy importante, el plazo razonable dentro del cual se tiene que debatir un proceso a un magistrado. Sí, la cuestión del plazo razonable era una cuestión pendiente, realmente postergada, y que por fin ahora está adquiriendo una forma en la ley, ¿verdad? Porque ridículamente han habido casos en que una persona, por ejemplo, como juez o como un cargo inferior había cometido un supuesto mal desempeño, y cuando está ya en un cargo superior se le suspende, se le apercibe o es destituido. O sea que la cuestión del plazo razonable es una cuestión básica, elemental, es un derecho humano básico que lo tienen los imputados, ¿verdad? Por hacer una simple comparación. Y bueno, ni jueces fiscales ni defensores lo tenían en la ley del jurado. Una cosa pero tan básica, tan elemental, juicios que duraban eternamente, eso servía para el apriete. Y bueno, por lo menos eso ahora va tomando cuerpo y se está estableciendo un plazo de 2 años, como escuché ayer que era el plazo para la prescripción. Sí. Y ahora, con respecto a la continuidad o mantener esa investigación de la apertura de las investigaciones de oficio, ¿cuál es tu postura, tu opinión, doctor? Y yo ya había dicho eso, y las asociaciones también tuvieron, bueno, yo trabajé muy de cerca con la asociación de magistrados en esto, y tuvimos una postura contesta en el sentido de señalar que la oficiosidad es inconstitucional y tampoco es convencional, ¿verdad? O sea que tanto la Constitución y los pactos básicos de derechos humanos están violados con ese artículo. Eso lo saben muy bien los legisladores, principalmente los legisladores quienes ocupan cargo en el juzgado de enjuiciamiento de magistrados. Esta es una historia repetida, es un déjà vu de que da lástima realmente, porque de esto venimos hablando, pero ¿cuántos años? Se discute, tienen opiniones para al final imponerse lo clásico, la forma en que el poder político y cualquier situación que está vinculada con fundamentalmente con los políticos a través de grupos poderosos pueda seguir sometiendo a fiscales y jueces, ¿verdad? O sea que ya decía el otro día, no podemos nosotros decir vamos a violar un poquito nomás la Constitución, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? No, ahora en vez de violar totalmente vamos a violar el 10% nomás porque 6 votos tiene que haber para la oficiosidad. O sea que eso es ridículo, o sea, no, pero en fin. Pero están en contra, entonces, están en contra de lo que se aprobó ayer, entonces. Nosotros tuvimos una posición firme, creo que también la Asociación de Jueces lo dijo eso, en el sentido de señalar que la oficiosidad realmente es inconstitucional, ¿verdad? Y en la práctica ha demostrado ser un factor realmente que sojuzga, que presiona, que lastima al sistema judicial, pero en el corazón, ¿verdad? Y ejemplos tenemos, pero muchísimos ejemplos de eso, ¿verdad? Y uno no puede depender de la buena voluntad de las personas, habiendo una constitución que claramente dice
y señala que la imparcialidad es una garantía, no solamente para quien juzga o para quien es procesado por el jurado, sino para el ciudadano que es al final el receptáculo de esta garantía, porque si el juez, el fiscal, no tiene esa independencia, ¿cómo va a poder emitir un fallo, inspecciones sin tapujos? ¿Y cómo se va a sentir resguardado esa persona, ya sea esa víctima o ya sea ese imputado que tiene un proceso, ¿verdad? O un juicio en cualquier jurisdicción civil, laboral y fundamentalmente penal? Y doctor, ¿vos crees entonces que los legisladores mantienen esa oficiosidad, digamos, para seguir sometiéndole de esta manera al Poder Judicial? De hecho, la ley establece quiénes pueden ser acusadores, ¿verdad? Uh-huh. La Corte, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, incluso las cámaras. Entonces, ¿qué más que eso uno podría pretender? Después, vayamos a la conformación del jurado, ¿verdad? 5 políticos natos, ¿verdad? Entonces, pero es una cuestión de 1 más 1 o 2, por eso yo digo, ¿verdad? Y yo incluso quiero, y en el grupo en el que trabajaba, dije anoche, bueno, acá hay una clara voluntad, o sea que no hay una voluntad. Entonces, ¿para qué tantos ríos de tinta, para tantas reuniones? Pero de esto se viene hablando, imagínense, nosotros planteamos ya una acción hace 11 años, ¿verdad? Y esa acción está en la Corte, ¿verdad? Y de hecho la ley anterior ya señalaba la misma deficiencia, ¿verdad? Demasiados ejemplos hay, doctor Benítez, de esto, ¿verdad? El doctor Florentino Pescáceres también sostiene esta posición, o sea que tampoco eso es decir quién lo sostiene, es descubrir la pólvora, es una cuestión demasiado básica. De hecho que la composición, te digo, la composición del jurado, hace un rato hablamos con el doctor Silva Facetti, que es presidente, y nos estaba también explicando lo aprobado, pero él nos dijo también que debería replantearse esa conformación del jurado. Pero y que para tanto... eso hay que cambiar eso hay que cambiar la Constitución, pero aquí hay cosas que se pueden hacer con sin leyes. Cambiar la Constitución, y nosotros ya trabajamos esto en la Comisión de Reforma Judicial. Y en esa Comisión de Reforma Judicial justamente ya se planteó la posibilidad de que hayan fiscales acusadores independientes, ¿verdad? Y designados por mecanismos constitucionales, entonces no se contamina el jurado. Pero ¿cómo puede ser que un tribunal que de oficio está diciendo ya acá hay sospecha de tal cosa? ¿Acaso hay ejemplos en que el jurado, en un caso en que ha hecho un enjuiciamiento de oficio, después absolvió a la persona que es juzgada? No existe. Ya automáticamente allí la imparcialidad fue quebrada desde el inicio mismo, y eso es una cuestión demasiado básica. Entonces, es cierto, yo veo que algunos medios de comunicación sostienen que la oficiosidad sirve para el bien, pero la oficiosidad también sirve para el mal, y miren que sirvió para el mal. Entonces, ¿qué queremos, verdad? Vamos a estar siempre en ese gastopardismo, pues, porque ahora está fulano, no va a ayudarnos, y porque fulano es bueno, y después viene una persona que no tiene ningún criterio, y no podemos estar sometidos a esas cuestiones coyunturales. Otro ejemplo, hace poco tiempo se planteó la acción de inconstitucionalidad del doctor Romero Roa, y no se resuelve. Entonces, eso nos demuestra que es un órgano que
tienen una particularidad especial y justamente por esa conformación política. Bien lo dice el doctor Silva Facetti, ¿verdad? Pero hasta ahí, por lo menos, pero después demos garantías, establezcamos reglas claras, y esas reglas claras se pueden establecer. Ese proyecto que en su momento hicimos en la Comisión de Reforma Judicial fue hecho con legisladores, ¿verdad? Y siempre, curiosamente, quienes representan a la Cámara de Diputados y Senadores nunca quisieron soltar esa posibilidad de la oficialidad, ¿verdad? Y bueno, y esa es muchas veces la razón del político, ¿verdad? De tener, de manejar situaciones, y más todavía cuestiones referidas al sistema judicial, ¿verdad? Y el poder pasa muchísimo por eso. Y sobre todo también, por un lado, atendiendo que hay varios legisladores también luego procesados, o sea, acusados incluso, ¿verdad? Pero ni hablemos de eso, ni hablemos de eso. Ahora, pero, o sea que, sí, te escucho, doctor. No, decía así mismo, como lo decía, o sea que eso va es evidente. Entonces, ¿y ahora, cómo funciona eso? Funciona los pedidos de bancada a los representantes, y también eso así funciona muchas veces en el Consejo de la Magistratura. O sea que si nosotros queremos lograr de alguna manera la independencia, pues ahora tenemos que ir marcando el camino. Y una forma de marcar el camino era esta forma de otorgarle mayor independencia a los... O sea, que no mayor, sino la independencia que está consagrada en la Constitución a los jueces y fiscales. Claro. Ahora, yo digo, ¿cómo nos ubicamos un poquitito? Porque vos hablaste también de los medios, cada uno tiene una postura. Ahora, yo siempre mantuve una postura, me pregunto también y digo, bueno, escucho la versión, la postura de ustedes, pero me inclino de repente también, puede ser que esté equivocado, ¿verdad?, hacia la oficiosidad, porque digo, ¿y quién la investiga? Entonces, o hay un planteamiento para que un órgano se conforme e investigue a los jueces y fiscales por sus actuaciones, porque hay muchos jueces, hay muchos fiscales que actúan en forma muy grosera, en forma muy atentatoria y muy evidente contra la Constitución y las leyes. Entonces, ¿quiénes les va a jugar? Porque si yo me pregunto, o sea, si pregunto, ¿la Asociación de Magistrados le denunció a algún juez? Quiero las estadísticas. Entonces, no, pero esa no es función de la asociación, Carlos. No. Hoy en día, demasiado muchos órganos de control. En primer lugar, ustedes, el deber del cuarto poder es eso, denunciar. Y me vas a convenir conmigo que nosotros tenemos una libertad en el sentido de que cualquier persona puede ir a denunciarle a un juez y a un fiscal, y eso sale en los diarios, eso se publicita. O sea que, en primer lugar, la persona supuestamente agraviada puede denunciar. Después están todos los otros órganos, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ministerio de Justicia, la Corte que tiene su auditoría, el Ministerio Público que tiene su auditoría. ¿Y qué más queremos? Que alguien asuma esa posición, ¿verdad? Pero, como te decía hace rato, ¿verdad?, no podemos decir, en estos casos conviene y en estos casos no conviene, porque tenemos ejemplos macabros. Y además de esas situaciones de hecho, está lo que dice la Constitución. Y si la Constitución exige como garantía mínima la imparcialidad, y no solamente la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de Derechos Fundamentales, ¿verdad?, Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, si hay normativas constitucionales y de rango convencional que son superiores a las leyes, ¿cómo es posible que una ley pueda ser contraria a eso? Y bueno, y eso ocurre en Paraguay. Sí mismo. Entonces, eso es claro, ¿verdad? Yo estoy conteste contigo, pero pues entonces hagamos funcionar las instituciones, ¿verdad? Es que la Corte, cuando ve un caso que se publicita, bueno, que haga una auditoría, y en base a esa auditoría remita los antecedentes, pero de manera responsable al jurado, al jurado, y que el jurado actúe como juez, pero no ya
con el chicote, con el garrote o con la guacha desde un inicio. Y bueno, pero de todas maneras, esto ya se le hubiera puesto fin si la Corte se expedía en esa acción de inconstitucionalidad que ustedes presentaron. También totalmente de acuerdo. Porque iba a dejar ya una postura clara y definida en el sentido de que la oficiosidad atenta contra las garantías constitucionales y legales. Pero estamos todavía en este tema de la discusión y evidentemente, así como lo decís vos, es notoria la injerencia política que hay en la máxima instancia judicial, porque no puede ser que en 11 años no resuelvan una acción promovida sobre una cuestión tan importante que hace al funcionamiento del Poder Judicial y sobre todo desde el punto de vista de ustedes a la independencia del Poder Judicial, doctor. Y bueno, y podrá decir la gente supuestamente que la Corte protege. No, nunca la Corte, en este caso en particular, estuvo, digamos, no se inclinó hacia nosotros bajo ningún sentido. Y este es el caso central para nosotros, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? El doctor Víctor Núñez, en su carácter de presidente de la Corte, incluso había accionado contra esa ley del jurado, también. El otro día yo hablaba de un resumen y decía que más de casi 600 operadores judiciales en su momento plantearon la acción, lógicamente son acciones personales, pero en su momento prodigadas por las asociaciones de fiscales, la asociación de jueces, cuando eso yo estaba todavía como presidente, ¿verdad? Y el doctor Víctor Núñez, ¿verdad? Eso generó una áspera discusión con los políticos en su momento, ¿verdad? Pero aquí, quienes estamos dentro del sistema de justicia, entendemos perfectamente que el poder político nos da un ápice de posibilidad y siempre sostuvo una frase: acá hay que conquistar la independencia. Y eso está en manos muchas veces de las asociaciones, que tienen que tener una postura firme, que esta vez la tuvieron, ¿verdad? Y de pronto personas que eventualmente pueden tener una voz importante, ¿verdad? Pero hay que crear ese clima a través de usted, a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen que hacerle entender a la gente que para una persona es garantía que un juez no esté atado de pies y manos. Sí, así es simple. Justo te iba a preguntar cuál era esa herramienta, ¿verdad? Porque, y bueno, ya me dijiste, es a través de las asociaciones y también este tipo de apertura de parte de los jueces y fiscales es importante para sentar una postura, ¿verdad? Cuando se le llama y a través de los medios, aunque reciba las críticas en su momento, tiene que insistir si está convencido de esa postura, que al final puede convencerle también a los periodistas, a los medios y a los ciudadanos en general de que es inconstitucional. Algunos pueden mantener su postura, ¿verdad? Pero esta conversación, este debate, esta charla, es importante que los gremios la asuman. Igual en el tema, por ejemplo, son cuestiones muy esenciales, pues hacen al fondo de la cuestión, hacen a la institucionalidad de la República. Entonces, tenemos que debatirla, no hay que cerrarse a nada, al igual que ese planteamiento del Consejo de la Magistratura de modificar el reglamento, ¿verdad? Entonces, es importante esos debates que se están dando. Y bueno, da gusto cuando uno puede conversar así, puede tener posturas contrarias, posturas diferentes, pero conversa y de repente se puede llegar o no a un acuerdo, pero la gente va a sacar sus conclusiones, doctor. Totalmente de acuerdo, Carlos. Esa es la vía, ese es el método, ¿verdad? Creo que y ahora más que nunca que nos limitamos de esas presencias personales, pero sin embargo la tecnología nos permite un acercamiento que acerquemos nuestras ideas de manera relativamente más fácil, ¿verdad? Entonces, creo que es cuestión de encararlo de esa forma, ¿verdad? Y reitero, ustedes los medios de comunicación juegan un rol demasiado importante, ¿verdad? Ese rol de denunciar, que es el rol real, que esa crítica y los poderes sindicales tenemos que saber soportarla, porque así funciona la democracia, así tiene que funcionar. Claro, y eso es importante mantener, doctor, porque
cuando hay cuestiones ocasionales, por ejemplo, cuando va a haber disputas y por ocupar la dirigencia de los gremios, por ejemplo, todos te atienden los fiscales, pero después, o los jueces, pero al final de cuentas no atienden posteriormente. Y yo digo, mi postura particular es el que nada debe, nada teme. O sea, hay que atenderle a todos los medios dentro de las posibilidades, ¿verdad? Porque uno tiene que trabajar también, pero es importante que explique su fallo, que explique cada punto, que diga, así como dije, para que la gente saque sus conclusiones. Categóricamente, ese es un imperativo categórico para nosotros, entender que el vehículo, el instrumento para que la gente entienda qué es lo que hacemos son ustedes, ¿verdad? Y es tan, me parece a mí tan básico y elemental que el propio juez puede explicar qué es lo que decidió y no esconderse. O sea que estamos en una etapa de la vida crucial, crítica, pero que la tecnología permite que el mundo tengamos en un aparato celular, ¿verdad? Y eso nos permite comunicarnos con alguien que está en Rusia, a distante, ¿verdad? Bueno, pero eso tenemos que usarlo positivamente en los jueces. Y esa es una línea que sí o sí el juez tiene que mantener, no tiene otra alternativa. Creo que en gran medida lo entendemos, ¿verdad? Habrán excepciones, pero creo que de alguna manera desde los gremios se inculca también ya eso, pero hay caminos por recorrer todavía y entender también el rol que tiene la prensa. La prensa es natural que critique, es natural que hurgue, que investigue. Para eso están ustedes, ¿verdad? Y nosotros somos servidores públicos y estamos para dar explicaciones, así de simple. No estamos aquí como aquellos monarcas escondidos en nuestros despachos y decir que, bueno, porque es mi criterio. No, ese criterio tiene que ser explicitado, motivado y publicitado. Correctísimo. Doctor, fue un gusto como siempre hablar contigo. Te agradecemos el tiempo que nos dispensaste y que tengas una excelente jornada, doctor. Para vos y para el programa también, doctor Carlos Benítez, un gran placer y siempre a la orden. Igual, doctor, un abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor José Agustín Fernández, camarista, segunda sala. Fuero penal. Sí, señor. No están de acuerdo.